oscuridad no solo es la ausencia de luz, es algo vivo, algo que respira, que susurra en la penumbra y observa desde las sombras. Hay lugares donde la realidad se retuerce, donde la carne deja de ser carne y el sufrimiento no tiene final. Lugares que devoran la razón y convierten a los hombres en abominaciones impensables. Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de terror. Es un descenso a lo más profundo del horror. Un viaje sin retorno a un mundo donde el dolor es eterno y la esperanza es solo un recuerdo agonizante. Escucha con atención, porque una vez que entres no podrás salir. Ahora, adéntrate en la oscuridad. La oscuridad era densa, pegajosa, como un pozo sin fondo en el que el aire olía a putrefacción y a humedad rancia. El ambiente no solo estaba impregnado de ese hedor insoportable, sino que parecía palpitante, vivo, como si la caverna misma respirara. De las paredes rezumaba un líquido espeso y amarillento que se escurría en gruesos hilos, dejando estelas de un brillo enfermizo en la penumbra. Un zumbido débil, similar al roce de patas sobre una superficie rugosa, vibraba en la penumbra, aumentando y disminuyendo en intensidad como un latido irregular. Era un sonido húmedo, lleno de chasquidos viscosos, acompañado de un murmullo de sufrimientos inconclusos. Allí, en el centro de la telaraña tejida con hilos viscosos y pulsantes, se retorcía la criatura. Era una monstruosidad imposible, una aberración salida de los confines más oscuros del horror. Su cuerpo, una amalgama retorcida de carne y quitina, se erguía sobre 8 patas nudosas, cubiertas de vello áspero y púas que supuraban un líquido espeso y negro, un fluido que chisporroteaba al tocar el suelo, como si disolviera la misma piedra. La carne que se intercalaba con la estructura exoesquelética tenía un color grisáceo, con zonas donde la piel se había abierto, dejando expuestas capas internas de carne palpitante y venas hinchadas que latían al unísono con un ritmo discordante. Pero lo más espantoso era el rostro humano que emergía de su torso hinchado. No se trataba de un rostro pegado torpemente. No era un injerto grotesco. Era parte de la criatura, un vestigio de humanidad condenado a la pesadilla eterna. Estaba fusionado con el cuerpo de la bestia de una manera que desafiaba toda lógica, como si la carne y la quitina se hubieran derretido juntas en una única amalgama repulsiva. La piel del rostro estaba enrojecida y estirada, como si estuviera a punto de reventar, y de sus poros rezumaba un líquido espeso y amarillento. Los ojos, inyectados en sangre, giraban frenéticamente dentro de sus cuencas, como si aún trataran de procesar la abominación en la que se había convertido. Pero no había escapatoria de la conciencia. La mente atrapada dentro de esa estructura impía aún podía razonar. Aún podía sentir cada parte de su cuerpo transformado, cada nueva extremidad, como un injerto doloroso e indeseado. Su boca, abierta en un grito perpetuo de angustia, no pronunciaba palabras. Solo emanaban de ella sonidos gorgoteantes, húmedos, como si la carne de su garganta se estuviera deshaciendo con cada intento de emitir un alarido. La lengua colgaba, negra y encharcada en bilis, mientras pequeños gusanos traslúcidos se retorcían entre sus encías reventadas, alimentándose de su propia putrefacción. La criatura no podía resistirse a su naturaleza. Movida por instintos primarios, se arrastraba por la caverna, dejando tras de sí un rastro viscoso que se adhería a todo lo que tocaba.
tejía su telaraña con un fluido negruzco y pegajoso que brotaba de su abdomen, con un sonido similar al de carne desgarrándose. Cada hilo de esa urdimbre viviente palpitaba, latiendo como si tuviera su propia conciencia. La cueva estaba plagada de esas trampas viscosas, y en su interior, atrapadas en los capullos traslúcidos, sus víctimas aún se debatían, sus cuerpos convulsionando con espasmos de terror. Algunas ya habían sido devoradas parcialmente. Cráneos abiertos como frutos podridos, costillas visibles entre jirones de carne mordisqueada, miembros arrancados con brutalidad y colgando de la telaraña como grotescos trofeos. Pero lo peor no era lo que había sido consumido. Eran aquellos que aún vivían, aquellos cuyas gargantas emitían sollozos apagados, aquellos cuyos ojos reflejaban un miedo puro e inconmensurable. No podían moverse, pero sentían cómo algo dentro de ellos se movía, cómo las larvas depositadas en sus entrañas comenzaban a abrirse paso, royendo los tejidos desde adentro. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, cuyo rostro estaba cubierto de una mezcla de saliva y lágrimas, temblaba sin control dentro de su prisión translúcida. Su abdomen se agitaba de forma irregular, hinchándose con cada movimiento interno. Un espasmo violento lo sacudió, y un alarido mudo se formó en su garganta cuando la piel de su estómago se desgarró desde adentro. Unas pequeñas patas delgadas y viscosas emergieron del desgarro sangrante, seguidas de un conjunto de fauces diminutas que se abrían y cerraban frenéticamente, buscando más carne de la que alimentarse. El hombre aún estaba vivo cuando su propio cuerpo se convirtió en el nido de nuevas criaturas. Sus ojos se llenaron de un horror indescriptible. Su boca se abrió en un grito sin sonido y finalmente se quedó inmóvil, mientras las pequeñas criaturas salían de su cuerpo con un chasquido húmedo y repugnante. La criatura no tenía control sobre sus acciones. Algo más profundo, algo más primitivo la dominaba. Su parte humana, atrapada en esa prisión de quitina y extremidades monstruosas, solo podía contemplar el horror con desesperación. Sus manos ya no existían. Su cuerpo había sido absorbido, convertido en una mera extensión del ser que ahora dictaba su voluntad. Pero aún sentía, aún recordaba el dolor de su transformación, el crujir de sus huesos al ser reconfigurados en nuevas formas, la sensación de sus órganos licuándose para convertirse en una sustancia más adecuada para su nueva anatomía. Cada cambio había sido una agonía incesante, un suplicio que no tenía fin. Recordaba la carne de su espalda abriéndose como una flor marchita, su columna vertebral estirándose y fragmentándose en secciones más adecuadas para la criatura en la que se había convertido. Recordaba sus costillas doblándose hacia afuera, perforando su piel en un estallido de sangre caliente mientras su pecho se expandía para dar cabida a su nueva estructura interna. Cada nervio aún palpitaba con el recuerdo del sufrimiento. Cada músculo se tensaba con la memoria de su propia disolución. Aún podía recordar quién era. Se llamaba Mateo. Pero Mateo ya no existía. Solo quedaba la cosa en la que se había convertido. La cosa que no tenía más opción que devorar, arrastrarse y procrear. Y mientras su conciencia luchaba por aferrarse a los restos de su humanidad, algo dentro de él, algo oscuro, algo ancestral, comenzaba a apagar esas memorias, consumiéndolas una a una en el abismo de su nueva existencia.
Mateo sintió como su última chispa de humanidad se deslizaba como sangre entre sus garras inhumanas. No había escapatoria, no había redención, solo la existencia como una máquina de terror y devastación. Su mente aún intentaba resistirse, aferrándose a los recuerdos de una vida que ya no le pertenecía. Pero cada vez que cerraba los ojos, si es que aún podía hacerlo, se veía a sí mismo desde afuera, como un espectador atrapado en la jaula de su propia carne pervertida. Con un gruñido gutural, su cuerpo fusionado con la aberración comenzó a moverse de nuevo, la telaraña bajo su peso goteando con la viscosidad de cuerpos derretidos. Bajo sus patas nudosas y supurantes, los cadáveres atrapados en la red se agitaban, algunos apenas con vida, otros en ese limbo entre la existencia y la podredumbre. Pero el festín no podía detenerse, no debía detenerse. Unas manos se retorcieron dentro de un capullo translúcido. Eran de una mujer joven, su rostro oculto tras la membrana gelatinosa que la mantenía suspendida en su inminente condena. Sus ojos eran dos círculos de puro pánico, reflejando los retorcidos juegos de sombras y carne de la caverna. Mateo sintió algo primitivo agitarse en su interior, un deseo innombrable que trascendía el hambre, algo más oscuro, más obsceno. Con un movimiento brusco, su garra perforó el capullo, rasgándolo como si fuera piel blanda. El líquido amniótico en su interior se derramó en un torrente de pestilencia, empapando la carne blanda de la cueva y liberando el aroma agrio de la descomposición interrumpida. La mujer cayó al suelo, jadeante, su piel cubierta de aquella sustancia amarillenta que resbalaba entre sus piernas y sus brazos, pegajosa como la placenta de una pesadilla. Intentó moverse, pero sus piernas temblaban, su cuerpo no respondía. No tenía idea de cuánto tiempo había estado suspendida en ese capullo, pero la inmovilidad de sus extremidades le hizo comprender que era demasiado tarde. Lloraba, su voz entrecortada y aguda, un sollozo que cortaba el aire húmedo y malsano de la cueva. Mateo la observó, o mejor dicho, la cosa en la que se había convertido la observó. Sus fauces palpitaban, la boca humana en su torso se abrió, y una lengua hinchada y negra emergió, saboreando la anticipación de lo inevitable. Las otras criaturas, los pequeños engendros nacidos de su ponzoña, se acercaron a la mujer. Eran una docena, tal vez más. Eran sus hijos, criaturas con cuerpos grotescamente alargados, con extremidades que terminaban en pequeños muñones retorcidos, con rostros humanos deformes, donde las bocas no estaban donde debían, y los ojos parpadeaban sin orden, sin propósito. Emitían sonidos húmedos, chasquidos de mandíbulas dislocadas que se abrían y cerraban sin control. La mujer los vio acercarse y gritó, pero ya no tenía voz. La primera criatura se subió a su torso, usando sus pequeñas patas afiladas para sujetarse de su carne. Sus uñas perforaron la piel. Pequeñas gotitas de sangre brotaron de los diminutos orificios. El dolor la sacudió, pero era solo el principio. Otra criatura subió a su rostro, sus pequeñas manos palpando su piel como si exploraran la textura de su terror. Luego, la primera criatura enterró su rostro en su abdomen, con un sonido viscoso y desagradable. Un chillido mudo se formó en la garganta de la mujer cuando sintió cómo la piel se desgarraba sin resistencia, cómo las fauces diminutas perforaban la delgada capa de carne y grasa, hundiéndose en sus entrañas con la desesperación de crías hambrientas. Las otras se unieron.
Sus diminutas bocas comenzaron a arrancar pequeños fragmentos de carne, llevándose jirones de piel entre sus dientes, masticando con ansias mientras los fluidos internos de la mujer se derramaban sobre la caverna. Ella convulsionó, su cuerpo agitándose de forma incontrolable, mientras su estómago se hundía, colapsando bajo la horda de pequeñas criaturas que excavaban en su interior. Sus ojos se volvieron blancos. Su mente ya no podía comprender el dolor que estaba experimentando. Mateo observó todo, incapaz de apartar la mirada, incapaz de hacer nada. Quería morir. Quería dejar de existir. Pero algo dentro de él sonreía. Algo dentro de él disfrutaba del sufrimiento, del dolor, de la carne desgarrada y los gemidos ahogados. Algo dentro de él sabía que esto era solo el comienzo. Los huesos crujieron. Los intestinos fueron extraídos con un sonido pegajoso. La piel colgó en jirones y las criaturas se arrastraron dentro de la cavidad torácica de la mujer, explorando su interior como si fuera un caparazón hueco, un refugio cálido en el cual crecer. Cuando la última criatura salió, su rostro estaba cubierto de una mezcla de bilis, sangre y tejidos masticados. Emitió un chillido agudo, como una risa infantil deformada por la locura, y luego corrió de vuelta a la oscuridad de la cueva, dejando tras de sí el cadáver destrozado y humeante de su madre. Mateo sintió algo moviéndose dentro de él, algo más, algo nuevo. Su cuerpo se arqueó de dolor cuando sintió una presión desgarradora en su espalda, justo entre sus omóplatos deformados. Su piel se estiró hasta el punto de reventar. Sus músculos se contrajeron y, con un sonido que era mitad chasquido y mitad explosión húmeda, dos nuevas extremidades brotaron de su torso. Eran enormes, huesudas, cubiertas de carne palpitante y exoesqueleto a medio formar. Gotas de un fluido negro y espeso cayeron al suelo cuando Mateo sintió cómo sus nuevos brazos se sacudían involuntariamente, adaptándose a su monstruosa fisonomía. El dolor era indescriptible, una tortura sin comparación, y sin embargo, su boca humana sonreía. En algún rincón de su mente, la voz de Mateo gritaba, lloraba, pero cada vez era más débil, cada vez era menos humano, cada vez era más criatura, y la criatura tenía hambre. Mateo sintió cómo sus nuevas extremidades se sacudían, retorciéndose con espasmos incontrolables mientras la piel colgante aún sangraba, dejando caer gotas espesas y oscuras sobre el suelo blando de la caverna. Su visión se nubló por un momento. Una niebla rojiza cubrió su percepción, como si el dolor lo ahogara en una marea de sangre hirviente. Pero entonces, algo más profundo despertó. Un latido reverberó en su pecho, uno que no era humano. Era un llamado de algo ancestral, algo inmenso y podrido que se agitaba en lo más profundo de su ser, susurrándole a través de venas hinchadas y pútridas. Mateo ya no era dueño de sí mismo. El hambre lo consumía, un hambre que no se saciaba con carne, sino con sufrimiento, con la desesperación impregnada en la piel de sus víctimas. Sus nuevos brazos se extendieron, grotescos, aún húmedos con el líquido amniótico de su nacimiento forzado. Con un crujido repulsivo, las articulaciones se ajustaron, acomodándose en su anatomía profana. Las criaturas más pequeñas, sus hijos, se arrastraban a su alrededor, frotándose contra su piel, dejando surcos de baba espesa y negra en su carne fusionada. No eran simples engendros, eran partes de él, eran sus prolongaciones vivientes, extensiones de su maldición. De la penumbra
surgió un débil gemido. Mateo giró su cabeza deformada, su boca humana tembló, y sus fauces monstruosas babeaban un líquido negro y espeso. La mujer aún vivía. Su torso era un desastre de carne desgarrada, un abismo palpitante donde antes estuvieron sus órganos. El aire burbujeaba en su tráquea abierta. Sus ojos suplicaban, aún incrédulos ante su destino. Sus manos, débiles, temblorosas, intentaban sostener los jirones de su propio cuerpo, como si pudiera recomponerse, como si pudiera negarlo. No había nada que hacer, no había nada que salvar. Mateo avanzó hacia ella, su sombra gigantesca oscureciéndola por completo. Su boca humana se abrió y por un instante, un quejido, una risa ahogada emergió de su garganta. No era su risa, era la risa de algo más, algo que disfrutaba cada espasmo de sufrimiento en el rostro de la mujer. Sus garras se deslizaron sobre su cráneo, con una ternura aberrante. Un dedo afilado como una garra recorrió su mejilla, apartando una lágrima mezclada con sangre. Luego, con un chasquido seco, hundió su mano en su cabeza. No fue un golpe brutal, no fue un desgarro impulsivo, fue lento, calculado. La piel se abrió como un fruto maduro, el hueso crujió con un sonido húmedo, y la masa cerebral se desparramó entre sus dedos. La mujer ni siquiera pudo gritar. Solo un estertor escapó de sus labios antes de que sus ojos se apagaran, perdiéndose en la negrura definitiva. Mateo retiró su mano. Sus dedos aún convulsionaban mientras el calor viscoso de la masa encefálica goteaba en hilos oscuros hasta el suelo. Se llevó los dedos a su boca humana, y su lengua negra lamió la sustancia con un gesto reflejo, un deleite primitivo e inhumano. Su transformación estaba completa, pero aún no era suficiente. Nunca lo sería. Un estruendo sordo retumbó en la caverna, y Mateo sintió que algo debajo de él se movía. La telaraña viva, la carne palpitante de las paredes, la estructura misma de su mundo, tembló como si estuviera despertando de un largo sueño. Algo estaba emergiendo, algo estaba llamándolo. Su visión se oscureció un instante, sus extremidades se crisparon, y un dolor indescriptible lo recorrió cuando sintió un movimiento en su abdomen. No, más que movimiento. Algo crecía dentro de él. Su piel se hinchó, abultándose como si algo intentara desgarrarla desde dentro. Unas pequeñas puntas óseas perforaron la carne de su torso, rompiendo la piel en explosiones de sangre negra y fétida. Sus entrañas retorcidas latieron, expandiéndose como un parásito que estaba listo para nacer. Mateo cayó sobre sus patas, su mandíbula se desencajó en un grito silenciado por el horror. Su piel se abrió, con un sonido que era mitad desgarradura, mitad parto aberrante. Un conjunto de tentáculos huesudos emergió de su estómago. Cada uno de ellos se retorcía de forma errática, goteando un líquido viscoso que chisporroteaba al tocar el suelo. Eran parte de él. Eran nuevos miembros en su cuerpo siempre cambiante. Pero lo peor era que sentía todo. Cada nuevo nervio se conectaba a su sistema. Cada extremidad añadida le transmitía sensaciones indescriptibles, placenteras y atroces al mismo tiempo. Y entonces vio lo que se movía en la cueva. Unos ojos. Ojos inmensos, múltiples, abiertos en la carne misma de la caverna, observándolo con una atención devoradora. Mateo comprendió entonces que nunca había sido el monstruo más grande de aquel lugar. Había algo más, algo que lo había creado, algo que había moldeado su carne,
algo que lo esperaba desde el principio de su agonía. Los ojos parpadearon al unísono y una boca descomunal se abrió en la pared de la caverna. No tenía labios, solo un abismo de dientes largos y curvados como agujas de obsidiana. Un hálito podrido emergió de su interior y la voz resonó en su mente, en su piel, en su carne fusionada con la monstruosidad. «Eres mío». Mateo cayó de rodillas, sintiendo cómo su conciencia finalmente se apagaba. Sus hijos lo rodearon, retorciéndose con una devoción abominable. Su último pensamiento humano fue un eco lejano, perdido en la marejada de horror absoluto que lo envolvía. Y entonces, finalmente, dejó de ser Mateo. Dejó de ser cualquier cosa que pudiera comprenderse. Se convirtió en el hambre. Se convirtió en la abominación. Se convirtió en la pesadilla hecha carne. La cueva tembló con su nacimiento definitivo. Y en la oscuridad, la voz reía. Y así, la oscuridad devoró lo último que quedaba de Mateo. No había redención. No había esperanza. Solo la aceptación final de su nueva existencia como un monstruo sin nombre. Una pesadilla que se retorcía en las entrañas de un horror sin fin. ¿Es esto lo que nos espera a todos cuando nos adentramos demasiado en la oscuridad? Cuando cruzamos ese umbral donde la carne y la cordura ya no significan nada. Tal vez haya cosas que deban permanecer ocultas. Criaturas que nunca debieron despertar y pesadillas que no deberían tomar forma. Pero en este mundo de sombras, una cosa es segura. El horror nunca descansa y el abismo siempre está esperando. Manteneos a salvo y nos vemos en el próximo relato de terror.